tan seguro estás de lo que se piensa verdadero y lo que se considera como falso? ¿Acaso crees que existirán grupos de poder con estrategias cuidadosamente diseñadas para manipularnos y someternos? ¿Será posible que la historia misma pueda ser reescrita en favor de ciertos intereses ajenos a nosotros? No voy a negar que estas preguntas pueden parecer a simple vista un tanto paranoicas y ciertamente cuestionables. Pero ¿y si te dijera que estas cuestiones no solo son probables, sino que han ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia? ¿Me creerías? Es innegable que la manipulación ha sido una herramienta clave para la conservación del poder. Incluso en la actualidad, esta parece ser una realidad visible. Regímenes autoritarios que han logrado aferrarse a sus cargos a costa del sufrimiento de sus pueblos. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Hace más de 70 años, George Orwell, en su célebre novela 1984, lanzó una advertencia sobre los peligros de un poder corrupto y totalitarista. Tal es así, que el control del pensamiento, la manipulación de la verdad, la vigilancia extrema y la censura de la opinión pública continúan siendo herramientas vigentes para garantizar un dominio absoluto sobre la población. Estas estrategias no solo imponen una visión manipulada de la verdad, sino que también erosionan la capacidad crítica de los individuos, convirtiendo la obediencia en el único estado natural. Es así que, cuando la verdad puede modificarse a conveniencia y el miedo se instala en la sociedad, el poder puede alcanzar su máxima expresión, la subordinación sin resistencia. En la actualidad, estos mecanismos de control no solo persisten, sino que han evolucionado y se han perfeccionado hasta volverse casi imperceptibles. Ya no es necesario un régimen abiertamente represivo para limitar la libertad de opinión. Basta con la manipulación mediática, la distorsión de la información y la construcción de ciertas narrativas, especialmente diseñadas para desviar nuestra atención y mantenernos completamente distraídos. La vigilancia se ha integrado a la vida cotidiana a través de la tecnología, permitiendo un monitoreo constante disfrazado de seguridad y bienestar. Como resultado, en numerosos países, la libertad de expresión se ha reducido al mínimo, y aquellos que se atreven a cuestionar el poder solo terminarán por enfrentarse al aislamiento, la difamación y la represión. Bajo este contexto, el pensamiento y crítica de Orwell cobra una relevancia superlativa, pues, hoy más que nunca, es cuando debemos tener especial cuidado, porque cuando el control del pensamiento se impone como norma, la verdad deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio reservado únicamente para quienes ostentan el poder. Para hacer cumplir las mentiras del presente, es necesario borrar las verdades del pasado. 1984 no es solo una novela distópica de un mundo lejano, sino que es más bien un reflejo atemporal sobre la naturaleza del poder absoluto, donde la dominación total del pensamiento se presenta como el pilar fundamental de la sociedad. Un mecanismo de control que no solo determina lo que las personas hacen, sino también lo que piensan y lo que van a concebir como verdadero o falso. En este mundo, ni siquiera la mente puede considerarse un refugio, pues ésta también ha sido conquistada por el partido, y el individuo ha terminado por someterse a sus reglas y a su inquebrantable autoridad. El doble pensar se convierte en un concepto fundamental de la obra. Orwell describe una sociedad donde los individuos deben aceptar simultáneamente ideas contradictorias sin cuestionarlas, incluso si éstas son completamente absurdas. Y tal como lo dicta el partido, se puede creer con la misma convicción que la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. Sin embargo, este gobierno no se conforma con ser obedecido. Aspira a ser amado, a que su versión de la realidad sea la única concebible. No basta con aparentar lealtad, sino que se exige una sumisión auténtica, un estado donde la única verdad es la que decreta el gobernante. La realidad ya no pertenece a la evidencia, sino a la autoridad.
Al redefinir la verdad, el partido elimina toda posibilidad de rebelión, porque la resistencia intelectual se vuelve imposible si los ciudadanos han perdido la capacidad de distinguir lo real de lo ficticio. De esta forma, la manipulación del pensamiento no es una simple estrategia política, sino que es una transformación radical del individuo. Si el pensamiento puede ser reconfigurado, si la memoria puede ser moldeada y la verdad puede ser redefinida en cualquier momento, entonces la noción misma de yo desaparece. La opresión del partido no solo se centra en la fuerza física o en la violencia directa, sino que se basa principalmente en la destrucción del pensamiento autónomo y en la conversión del individuo en un mero recipiente de ideas impuestas. Después de todo, cuando un régimen logra someter la mente de sus ciudadanos, la resistencia deja de ser posible, porque ya no queda nadie para imaginarla. El control total del pensamiento en 1984 se refuerza con un sistema de vigilancia extrema que elimina cualquier vestigio de privacidad. En el mundo diseñado por Orwell, no hay refugio, no hay rincones ocultos donde el individuo pueda ser realmente libre. La vigilancia constante obliga a la autocensura permanente y a la supresión de cualquier acto que pueda ser considerado una amenaza para el partido. Las telepantallas, los micrófonos ocultos y la red de oficiales encubiertos convierten cada espacio en un escenario de observación, donde el gran hermano nunca deja de mirar. La omnipresencia del partido no es solo un método para detectar insurrecciones, sino un mecanismo que transforma a los ciudadanos en sus propios carceleros. La sensación de estar siendo observado en todo momento genera un estado de paranoia, donde cada gesto, cada palabra y cada mirada deben ser calculados. En este sistema, la vigilancia extrema no solo evita la rebelión, sino que la hace impensable. Pues si no hay un solo momento de intimidad, si no existe la posibilidad de reflexionar en soledad, entonces el cuestionamiento del poder se vuelve una tarea prácticamente imposible. Orwell enfatiza que la vigilancia no se limita a los espacios físicos, sino que se extiende hasta el interior de la mente. El crimental o crimen de pensamiento es la idea de que incluso pensar en contra del partido es un delito digno de ser castigado. Un gesto de duda, un susurro inapropiado mientras se duerme, incluso un sueño pueden ser pruebas suficientes de traición. Así pues, el personaje de Winston Smith vive atrapado en este sistema, midiendo cada palabra, evitando cualquier expresión de descontento que pueda delatarlo. La constante presión psicológica de saber que cualquier desliz puede significar la tortura o la muerte convierte la vigilancia en un castigo preventivo, en una herramienta que destruye el libre albedrío sin necesidad de usar necesariamente la fuerza. La eliminación de la privacidad también implica la supresión de cualquier relación humana que no sea consentida por el partido. El amor, la amistad e incluso el deseo son vistos como amenazas porque generan lealtades que pueden competir con la devoción al gran hermano. La relación oculta entre Winston y Julia es un claro ejemplo de ello, donde en un intento de recuperar una parte de sí mismos terminan por ser delatados y apresados. Aquí es donde se refleja el tono oscuro del relato, pues la vigilancia del partido es absoluta y cualquier intento de escapar de su mirada está condenado al fracaso. Por otro lado, en su obra, Orwell introduce el concepto de neolengua, una forma de control que no se impone mediante la fuerza bruta ni la vigilancia directa, sino a través de la transformación del medio mismo en el que los seres humanos piensan y expresan sus ideas. El lenguaje, que históricamente ha sido un vehículo de comunicación y pensamiento, es reducido a una herramienta de dominación, diseñada meticulosamente para asegurar una férrea lealtad hacia el partido. De esta manera, la neolengua no es solo una simplificación del idioma, sino un proceso de ingeniería mental cuyo propósito es hacer imposible el pensamiento independiente. Al reducir el número de palabras y eliminar aquellas que puedan expresar conceptos peligrosos, el partido limita las posibilidades cognitivas de la población.
Si no existen términos para hablar de la libertad, la justicia o la rebelión, entonces la capacidad de concebir estos conceptos desaparece gradualmente. No se puede desear lo que no se puede nombrar, y no se puede resistir aquello que ni siquiera se puede pensar. Este control del lenguaje se convierte así en un control del pensamiento, en una forma de esclavitud que ni siquiera es percibida como tal, porque quienes la padecen carecen de las herramientas necesarias para comprender su propia opresión. La idea de que el lenguaje moldea la realidad es un principio central de la neolengua. En la sociedad de 1984, el poder no solo impone su voluntad a través de la represión y la vigilancia, sino que reconfigura la estructura misma del pensamiento humano para hacer que la sumisión sea la única opción posible. La neolengua no se limita a eliminar palabras, sino que también altera su significado, volviéndolo ambiguo y maleable según los intereses del partido. Términos como libertad y verdad pierden su significado original y se redefinen de manera que solo pueden ser interpretados dentro del marco ideológico del régimen. El lenguaje deja de ser un medio para describir la realidad y se convierte en un mecanismo para imponerla, una estructura diseñada para sofocar cualquier forma de pensamiento crítico antes de que pueda surgir. Uno de los aspectos más aterradores de la neolengua es que su impacto no es inmediato, sino progresivo. Orwell sugiere que este tipo de manipulación lingüística no necesita aplicarse de manera violenta. Basta con implantarla gradualmente, generación tras generación, hasta que las viejas formas de pensar desaparezcan por completo. Los ciudadanos que aún recuerdan el lenguaje antiguo pueden percibir el cambio, pero a medida que pasa el tiempo, los más jóvenes crecen sin tener idea de ello, y por ende, jamás llegan a cuestionarlo. Así, la opresión deja de sentirse como una imposición y se convierte en la única realidad posible. No es necesario recurrir a la violencia física para someter a una población si se puede reformular su forma de pensar desde la base misma de la comunicación. La neolengua es el arma definitiva del partido, una que no necesita castigos ni torturas porque transforma la opresión en un estado de existencia aceptado, incluso amado. En este mundo, el pensamiento libre no es perseguido porque simplemente ha dejado de existir, y cualquier rastro de una verdad distinta es completamente borrado o modificado para que jamás salga a la luz. El Ministerio de la Verdad es el epicentro de esta manipulación, el lugar donde los hechos son borrados, corregidos o reinventados para ajustarse a la versión y al lenguaje oficial del partido. Winston Smith, el protagonista, trabaja en este ministerio, donde su labor consiste en modificar documentos antiguos para hacer que coincidan con las declaraciones cambiantes del gobierno. Si el partido dice que nunca estuvo en guerra con Eurasia, todos los registros históricos son ajustados para reflejar esa afirmación. Las fotografías son alteradas, los libros reescritos y los periódicos editados, de manera que cualquier evidencia en contra de la versión oficial desaparece. La propia historia se convierte en una narración carente de sentido y, sobre todo, en constante transformación. La eliminación de pruebas y la manipulación de documentos son solo una parte del proceso. El control del pasado se vuelve verdaderamente efectivo cuando la gente acepta las nuevas explicaciones sin cuestionarlas, cuando la historia reescrita es interiorizada como la única realidad posible. Aquí es donde el doble pensar cobra su mayor relevancia, pues los ciudadanos todavía son capaces de recordar la versión original de los hechos, pero al mismo tiempo terminan por aceptar la nueva versión sin cuestionarla, pues si así lo ha dictaminado el partido, entonces no hay por qué dudar de ello. Este acto de autoengaño impuesto por el poder convierte la verdad en un fenómeno relativo, en algo que existe solo mientras el Gran Hermano lo permita. Orwell plantea así una reflexión perturbadora sobre la fragilidad de la verdad en un sistema totalitario. Si los registros históricos pueden ser alterados y la memoria individual puede ser manipulada,
entonces la verdad deja de ser relevante y se convierte en un arma más para la preservación del poder. Cuando la realidad es maleable, cuando los hechos pueden ser desmentidos o reconfigurados a conveniencia, la resistencia se vuelve imposible, porque no hay nada sólido a lo que aferrarse. El partido lo deja claro con una de sus consignas más aterradoras: quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. La historia deja de ser un relato objetivo y se convierte en un campo de batalla ideológico, donde la única verdad es la que dicta el más poderoso. Winston lucha desesperadamente por aferrarse a lo que considera verdadero, por recordar cómo eran las cosas antes de la intervención del partido, pero en un mundo donde el totalitarismo ha invadido cada rincón de la sociedad, todo ello se hace imposible de sostener. Orwell nos advierte que la reescritura de la historia no es un fenómeno exclusivo de su novela, sino que más bien es una estrategia real que ha sido utilizada por infinidad de dictaduras a lo largo de la historia. La falsificación de la verdad no requiere de grandes conspiraciones, solo de la repetición constante de una narrativa oficial hasta que las versiones anteriores desaparezcan en el olvido. Cuando la historia deja de ser un reflejo de la realidad y se convierte en un instrumento de control, entonces la verdad se desvanece, y con ella, la posibilidad de cuestionar, de recordar y, en última instancia, de ser libre. La reescritura de la historia y la manipulación de la verdad culminan en el objetivo final del partido: la destrucción de la individualidad y la imposición de una sumisión absoluta. En el universo de 1984, el poder del régimen no se conforma con gobernar los cuerpos, ni siquiera con modelar la percepción de la realidad, sino que su verdadera ambición es controlar las mentes hasta que no quede rastro alguno de autonomía en el ser humano. La independencia del pensamiento es el mayor enemigo del partido, porque mientras exista la posibilidad de que alguien tenga una idea propia, el control nunca será absoluto. Por ello, el sistema se ha diseñado para erradicar la esencia del individuo, para convertir a cada persona en un cascarón que solo puede albergar la voluntad del gran hermano. Orwell ilustra este proceso a través de Winston Smith, un hombre que, a pesar de vivir bajo el yugo del partido, intenta preservar en lo más profundo de su ser un atisbo de identidad propia. Se aferra a la idea de que aún es un ser humano con pensamientos y sentimientos propios, con una historia personal que no ha sido borrada por el régimen. No obstante, el sistema de gobierno está diseñado para destruir cualquier intento de individualidad. El amor, la amistad, la familia e incluso la sexualidad son vistas como amenazas, porque crean lazos que pueden desafiar la lealtad exclusiva hacia el partido. Es por ello que la relación entre Winston y Julia es un acto de rebeldía imperdonable, no porque busquen derrocar al régimen, sino porque intentan preservar su humanidad en un mundo que exige su completa anulación. Sin embargo, pronto se darán cuenta de que la resistencia es inútil. En aquella sociedad, no hay lugar para héroes ni mártires. El régimen se va a encargar de quebrar su espíritu hasta el punto en que la sumisión no solo es forzada, sino que es aceptada voluntariamente. El poder del partido no se conforma con la obediencia, exige devoción, exige que sus víctimas no solo se rindan, sino que lo hagan con amor. Es así que Winston es sometido a un proceso de tortura meticulosamente diseñado y al final no es simplemente doblegado, sino que es reconfigurado por completo. Su mente ha sido moldeada al punto en que ya no puede ni siquiera concebir la idea de rebelión. Y llegados a este punto, lo único que le queda es el amor incondicional por el gran hermano, junto a una devoción total hacia el partido. Esta es la derrota más absoluta, el triunfo total del poder sobre el individuo, pues no les bastó con torturar a Winston hasta que acepte su culpa, sino que terminaron por convencerlo de ello, al punto que, genuinamente,
Winston está convencido de que lo que hizo es un verdadero crimen. Todo ello se refleja con la premisa del libro. Si el partido lo dictamina así, entonces incluso 2 más 2 son 5, y no hay posibilidad para ningún tipo de réplica. Así pues, cuando el pobre hombre finalmente acepta que ama al gran hermano, cuando deja de existir como Winston Smith y se convierte en un engranaje más del sistema, la victoria del partido finalmente se ha completado. Orwell nos deja un mensaje aterrador. Un régimen totalitario no se contenta con el sometimiento físico ni con la represión ideológica. Su objetivo final es la erradicación de la individualidad, la conversión del ser humano en un ente vacío cuya única función es servir y amar a sus gobernantes. 1984 es una advertencia sobre el destino de una sociedad donde la verdad, la privacidad, el lenguaje y la historia han sido arrebatados, donde el pensamiento libre ha sido aniquilado y la sumisión es total. Cuando la individualidad desaparece y el poder se convierte en la única realidad posible, ya no hay posibilidad de lucha. Entonces habremos sido dominados por completo y nunca podremos escapar de ello. De esta manera, Orwell no nos ofrece esperanza ni consuelo, sino un recordatorio brutal de lo que significa la opresión en su forma más pura. Un sistema donde la libertad deja de ser concebible, donde la resistencia es imposible porque ya no queda nadie para imaginarla, donde el último acto de rebelión, la existencia de un yo independiente, ha sido erradicado por completo. Es entonces que la escena final del libro adquiere un significado superlativo, pues en el momento en que Winston es doblegado y termina por aceptar que ama al gran hermano, es entonces que ya no hay vuelta atrás, porque su propia humanidad ha sido derrotada. Sin más que agregar y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.